tema de la estrategia emocional es un tema sencillo y muy útil para la vida de cada día y para tratar de tener una vida y pasar los días de manera positiva. Es decir, que cuando uno o una está en una situación más o menos de tensión, uno puede aprender poco a poco y de manera tranquila a buscar y a tener formas de comportamientos, es decir, una forma de estrategia emocional para permitir a sí mismo o a sí misma de sentirse bien y de transmitir algo de positivo. Es decir, que, por ejemplo, si una persona está en una situación en donde hay una forma de tensión emocional, de nervosidad, de este tipo de cosas, es muy útil de mantener y de proteger a sí mismo en una forma de estado donde uno se siente bien, una forma de ser confortable. Y cuando uno se siente en esta forma de ser, uno puede transmitir algo de muy positivo en la situación y para las personas que están en la situación. Y tengo el ejemplo que existe y que tiene nada de un poquito difícil o raro. Hay una situación en donde hay una persona que está en un estado de nervosidad y tenemos la idea de hacer un contacto o una comunicación útil con la persona. Es una intención correcta y útil y positiva. Y hay que hacerlo, pero de manera muy confortable. Es decir, mantener un estado positivo y tranquilo dentro y desde basis, después uno puede hacer un contacto y una comunicación útil. Es decir, tratar de transmitir un comportamiento de amistad, de calor humana, algo que puede permitir a la persona de sentir una sensación, una emoción, una energía que baja un estado un poquito negativo. Y cuando uno está haciendo eso, el objetivo está muy claro, es decir, que la otra persona va a sentirse mejor y uno al mismo tiempo se siente bien. El efecto se sitúa en las dos personas. Por eso, el tema de la estrategia emocional es un punto de comportamiento que uno puede aprender y utilizar, practicar en su familia, en su trabajo, cada día, para permitir a sí mismo o a sí misma de mantener una forma de contacto interno correcto, positivo y proteger a este estado. Este estado interno de contacto o de presencia positiva permite que uno se siente bien y mantener este sentimiento, esta sensación positiva. Y haciendo eso, y como una forma de, de trabajo tranquilo, eso hace que cuando hay una situación con un conflicto, por ejemplo, conflicto en la familia, conflicto en el trabajo, todas las formas de conflicto, uno va a buscar por un comportamiento de inteligencia emocional. Es decir, es lo mismo que la estrategia emocional. Es decir, la pregunta consciente o presente es de decir a sí mismo, ¿qué voy a hacer para permitir que la situación y la gente o las personas están en una sensación positiva? Desde, desde este punto, a este momento, uno va a buscar y a tratar de tener y de mostrar un comportamiento que transmite una forma de paz. Es decir, que el punto aquí no es de ver si la otra persona tiene razón o no. Por ejemplo, es más, el motivo más útil es de ver cómo voy a hacer para bajar el nivel de tensión en la persona.
No es de entrar en un conflicto para decir, no sé, tú tienes razón o tú no tienes razón, porque este comportamiento que uno puede conocer no es de manera sistemática el comportamiento que permite de producir una forma de paz. Es decir, que el objetivo profundo y claro es de decir a sí mismo cómo voy a hacer para producir y hacer que hay una forma de paz que existe y que se mantiene en la situación. Por eso, por ejemplo, la persona puede estar en una mirada que puede ser falsa, por ejemplo. Pero el punto básico importante no es el hecho que la persona está en una mirada falsa, no. Es más de tratar cómo voy a hacer para que su estado interno esté más relajado y más tranquilo. Y, por ejemplo, en esta situación es útil de escuchar a la persona, permitir a la persona de hablar y después escuchar, pero al mismo tiempo mantener un estado tranquilo dentro y al mismo tiempo después, cuando uno, la persona que está un poquito con una forma de nervosidad o de este tipo de cosas, después tratar de transmitir con diferentes formas una sensación, un sentimiento para relajar a la persona y permitir que la persona se siente bien o mejor. Y a partir de este punto, aquí es posible de mostrar o de decir o de transmitir a la persona un otro punto de vista. Pero la reacción que existe y que uno puede ver en la vida de cada día es de entrar en una forma de conflicto, es decir, de tratar de decir al otro, tú tienes razón o no, tú no tienes razón y entrar en un conflicto que al final va a hacer que la tensión existe y no va a bajar. Por eso cuando hablamos de estrategia emocional y de inteligencia emocional, es el punto profundo y claro en las relaciones humanas de ver a dónde se sitúa la acción útil. Y la acción útil se sitúa a un nivel básico pero profundo. Profundo en el sentido que uno o una está haciendo una acción o una estrategia para hacer que la situación y el contexto se mejora y sea más y más positivo. La inteligencia emocional, la estrategia emocional es algo que uno o una tiene dentro de sí mismo o sí misma, pero hay que activarlo y tenerlo más y más presente y más como una forma de acción de cada día. Y recordar un punto claro pero útil de decirlo, que lo que llamamos el ego, por ejemplo, el ego que es un tema que mucha gente puede conocer y que es útil de comprender lo que es el ego. Hay mucha gente que habla del ego sin saber de lo que está hablando, pero tenemos la posibilidad de hablar de manera clara y de manera fuerte y segura de lo que es el ego. El ego, por ejemplo, cuando estamos hablando de estrategia emocional, es un punto que puede hacer que no es tan fácil de producir una energía, un sentimiento de paz. Es decir, que el ego, por ejemplo, hace que un momento uno siente el comportamiento que puede servir o permitir que la energía o la sensación de la situación cambie. Pero a este momento, lo que llamamos el ego hace que no quiere entrar en eso porque el ego va a ver que hay nada de útil en eso, hay nada de que puede servir. Por eso el ego es un punto, no es un punto importante y no hay que dar tan importancia al ego, pero hay que recordar y ver y saber que en este tipo de situación el ego no va a ayudar en el sentido que producir paz, permitir que la situación se mejora,
no es un punto que interesa mucho el ego, no es una prioridad para el ego. Pero cuando uno o una tiene esta intención clara y puede ver lo que hace que no es tan posible, uno puede ver que el ego puede tener un punto que no ayuda. Pero no es un punto importante en el sentido que no hay el ego que no me permite de hacer algo de positivo, por eso es imposible de hacerlo. No, es mucho más fácil que esta mirada. Hay que recordar este punto de manera clara y con una intención tranquila y fuerte, que es siempre posible de tener una estrategia emocional, una acción emocional para hacer que la situación se mejora y para hacer que uno puede transmitir durante el día, en el trabajo, en la familia, un tipo de comportamiento, es decir, de energía, que hace que la gente se siente bien, o si hay una persona o una situación en donde hay una forma de conflicto o de, de estrés emocional, de ver cómo uno puede tener o mantener un comportamiento que viene de la estrategia emocional para no permitir que la tensión puede mostrarse más. Es decir, que la estrategia emocional es una táctica, es una intención para producir paz y para hacer que uno mantiene y siente en sí mismo que el estado de paz y de tranquilidad que uno tiene hay que protegerlo bien como una prioridad muy fuerte y que esta prioridad hace que uno va a tener una forma de creatividad comportamental y que permite que al mismo tiempo que uno está protegiendo a sí mismo, a su estado positivo interno, al mismo tiempo uno está haciendo una acción sutil de transmitir y de permitir y de dar una energía, una sensación, un sentimiento, una forma de emoción positiva que ayuda de manera clara y fuerte.